Vamos a partir de la planta. Por el momento lo que hemos hecho es que ya tenemos una planta, digámoslo así, con los lotes, y su primer trabajo sería venir y ubicar nuestros pozos de visita. Ya ustedes pues van a apuntar y van a decir, aquí hay cambio de dirección, aquí ya pasaron más de 100 metros, así que tenemos que poner un pozo intermedio. Todo ese tipo de criterios que hemos visto en la ubicación de pozos de visita, tendríamos que incluirlos. Y al final, como vimos en la última clase, tendríamos algo así. Quiere decir, yo ubico pozos de visita y trato de que no hayan 100 metros entre cada uno, pues hayan menos de 100 metros entre uno y otro. En las esquinas donde haya unión de varias tuberías coloco uno y numero todos los pozos de visita desde el 1, 2, 3 hasta el pozo 500, ¿no? Si fuera necesario. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Ubicación de pozos de visita. Y también ubican cuáles son líneas de inicio y líneas de seguimiento. También se recuerdan de eso, ¿verdad? Eso es más que todo pues una propuesta inicial que nosotros vamos a tener. Para en caso de este plano, pues yo la línea de inicio la estoy colocando así con esta como flecha, con una rayita al inicio, y la de seguimiento pues únicamente la flecha. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Se dan cuenta aquí, entre pozo y pozo también ya me está indicando cuál es la distancia. Entonces eso lo puedo sacar del AutoCAD. Y ahora lo que voy a tener que hacer es venir y convertir esto en lo que son puntos de desfogue. Entonces yo voy a numerar esto como el punto de desfogue 1, 2, 3, el número que ustedes quieran colocar, porque eso me va a servir para hacer mi tablita de datos. ¿Sí? Pero eso es lo mismo que el pozo de visita. El punto de desfogue es que el pozo de visita es el pozo, es este puntito, se podría decir. Pero mi punto de desfogue, yo podría hacer un círculo acá y decir, para mi punto de desfogue, de aquí a acá, yo voy a meter 4 casas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando haga mi tabla, va a decir punto de desfogue 20 y viviendas actuales 4. O las que yo considere que voy a tirar a desfogar ahí, ¿no? ¿Hay algún número, digamos, para el punto de desfogue, digamos, de las casas? O sea, digamos, no puedo pasar de 100 de casas. Bueno, lo que pasa es que entre más casas, mayor caudal. Y entre mayor caudal puede que te pida mayor tamaño de tubería. Pero con drenajes, el problema, miro yo, no es que, por ejemplo, aquí meta 20 casas. Porque si las meto acá al inicio, el tubo de 6 pulgadas me va a cumplir. El problema es hasta aquí abajo, cuando ya tengo que sumar todo el caudal que me viene jalando de todos los demás, ¿va? Que ahí sí ya, pues ya no importa si le agrego 5 o 20, porque el caudal ya viene gigante. Pero no considero que haya un número máximo de entrada, se podría decir, a un punto de desfogue. ¿Algo más? La primera tabla que yo tendría que armar sería esta, que le voy a borrar algo de algunos datos, o los dejamos con datos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con datos? Vale. Entonces yo les puedo pasar la tabla, pero sin fórmulas, para que ustedes las practiquen. Por ejemplo, esta tabla es casi que idéntica a la tabla de agua potable. Tengo punto de desfogue, que sería la misma analogía que el punto de consumo. Tengo viviendas actuales, habitantes actuales. Para los habitantes actuales únicamente, pues yo defino que voy a tener 6 habitantes por vivienda, en este caso. Entonces me da que actualmente 12 habitantes. Luego, si yo tengo una tasa de crecimiento y un periodo de diseño, yo puedo obtener mediante la fórmula de crecimiento poblacional, si yo quisiera, lo que son las viviendas futuras y los habitantes futuros. Luego tengo la dotación. Miren esta hoja,
dice litros por vivienda por día. Aquí dice 1200, pero se dan cuenta es lo mismo. 1200 litros vivienda día es lo mismo que 200 habitante día. Sí. Entonces, ¿sí se mira por qué? O sea, si una vivienda tiene 6 habitantes, da lo mismo que le coloque 200 por habitante día que 1200 por vivienda día. Es pura lo que ustedes quieran colocarle. Algo que tal vez no mencioné en la última clase es que para agua potable, por ejemplo, yo puedo diseñar y decir, yo no voy a diseñar con dotación de 200, sino con de 100. Pero para drenaje se recomienda que, aunque uno trabaje con dotación de agua de 100, el drenaje no se diseñe con 100, sino que se diseñe con 200. ¿Por qué? Porque no tiene chiste poner un sistema de agua, uno de drenajes, y después cuando se aumente el de agua potable tener que cambiar totalmente toda la tubería de drenajes porque ya hay mejores calidad de vida, ¿va? Y ya tenemos más agua potable. Entonces el drenaje también se diseña mejor con una dotación grande. Hasta ahí teníamos con lo que es la dotación, y luego yo puedo obtener el caudal medio. ¿Se acuerdan que el caudal medio es únicamente dotación por habitantes sobre 86.400? ¿Sí? Pues es la misma fórmula, solo que ustedes pueden definir, por ejemplo, si tienen dotación por habitante, sería 200 por 12, en este caso que son 2 viviendas, ¿no? 200 por 12 dividido 86.400, o como en este caso que tengo dotación por vivienda, podría tener 1200 por 2 dentro de 86.400, y eso me va a dar este caudal medio. Bueno, luego yo les hablé de un porcentaje de retorno, que es cuánto realmente del agua se va en el drenaje, ¿verdad? Y cuánto se consume y nos la perdemos no sé dónde, tomándola, bañándonos, no sé, cualquier otra actividad. Entonces, este es un dato a criterio, pero generalmente pues se habla de que se toma el 80%, entonces mi porcentaje de retorno para este caso es de 0.8, y con este porcentaje de retorno puedo obtener la datación, que la datación es únicamente este caudal que acabo de sacar por el factor de retorno, y me va dando la datación. Luego yo hago propuesta de diámetro, y ¿cómo propongo? Pues yo siempre voy a querer poner el mínimo, salvo que el caudal me lo pida. Entonces yo voy a proponer 6 pulgadas, que es el diámetro mínimo para tubería de PVC. ¿Sí? Como recordatorio, estamos diseñando drenajes sanitarios, todavía no estamos diseñando drenaje pluvial. La longitud, pues esta longitud es la longitud que me tira la tubería, ahí no hay pierde. Y con estos dos datos yo puedo obtener el caudal de infiltración, que el caudal de infiltración les había dicho que era una fórmula, si era arriba del nivel freático y una abajo del nivel freático. Entonces la fórmula de caudal de infiltración sería 0.02 por el diámetro de esas 6 pulgadas dentro de la longitud sobre 1000. ¿Sí? Entonces en este caso sería 6 pulgadas por 0.02 dividido 78 dentro de 1000, y ahí tendríamos nuestro caudal de infiltración. Después se sacaba un caudal comercial industrial, ¿se acuerdan? Era la siguiente fórmula, y para eso yo multiplicaba un factor, creo que les da 0.15 normalmente, o no sé cuál factor les di, 0.15. Se multiplicaba ese factor por el caudal también. En este caso por la datación, no sé qué fórmula les di, 0.15 por el caudal medio, o 0.25, no sé, 0.15. Sí, regularmente se toma el 0.15, pero ese factor también es muy del diseñador. Entonces multiplico este caudal por la por la datación. Yo les di caudal medio por la datación.
y ya tengo mi otro caudal. Y mi caudal, le llamo ahí día hora máximo, les di un factor de 2.5, ¿no? No recuerdo. No les di ningún factor. ¿Sí hablamos de día y hora máxima? Bueno, les voy a pasar la norma de alcantarillados, pero pues por lo menos para este ejemplo el factor que yo estoy utilizando es de 2.5. Entonces multiplico otra vez la datación, pero por el factor de hora, día máximo, que en este caso estamos por 2.5. Y obtengo mi caudal día, hora máximo. De ahí, la última, ya estamos terminando esta tabla, de ahí caudal sanitario sería la suma del caudal comercial industrial, caudal de infiltración y la datación. Repito, caudal sanitario igual a caudal comercial industrial más caudal de infiltración más la datación. Y el caudal sanitario máximo es el caudal de día, hora máximo, quiere decir ese que ya está multiplicado por el factor, el caudal comercial industrial y el caudal de infiltración. Y ahí me da el caudal sanitario máximo. Estos dos caudales me van a servir ahorita para diseñar mi pozo de visita. Pero no sé si hay alguna pregunta. Esto es la misma tabla, solo que adaptada a drenajes, ¿no? Y así van a tener que hacerlo con los 60, 70, 78 en este caso, puntos de desfogue que hay que trabajar, ¿no? Voy a tener ahorita, voy a diseñar una línea que va a ir del pozo 1 al pozo 2, literal. Si imagínense que es el ejemplo que está en el pizarrón. ¿Qué cota tiene el pozo 1 y qué cota tiene el pozo 2? Cota del terreno 1, 98.5, y cota del terreno 2, 97.70, por ejemplo. ¿Sí? Al pozo de salida, porque es el primero, es el de inicio, ¿va? Como es el de inicio, yo le puedo poner la altura que yo quiera. Pero ¿cuál sería la altura mínima? Sería 1.20, o sea, la altura del pozo sería 1.20. ¿Sí? Pues porque es el primero, porque si ya viniera yo de seguimiento, no puedo hacer eso porque tengo que agarrar la cota que ya vengo jalando. Pero con las líneas de inicio sí puedo hacer eso de ponerle lo mínimo, que es 1.20. Mentiría si les digo que siempre es 1.20, porque en casos extremos se logra bajar un poquito más esa altura. Ahorita vamos a ver que sí, a veces cómo cuesta. Entonces, si la cota del terreno del pozo 1 es 98.50 y tiene de profundidad 1.20, ¿cuál es la cota invertida de salida? 97.3. La cota invertida de llegada no la puedo calcular así nomás. Necesito primero la longitud y la pendiente de la tubería. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una longitud de la tubería. Longitud horizontal, digamos. Por ejemplo, 23 metros. Y una pendiente de la tubería.
siempre vamos a hacer mi primera prueba intentando que la pendiente de la tubería sea la misma que la pendiente del terreno. ¿Cuál es la pendiente del terreno ahí? Esa la puedo sacar restando cotas dentro de la longitud horizontal. ¿3.48? ¿Sí? ¿Sí? Entonces mi primer intento de pendiente de tubería va a ser con 3.48%, digamos. ¿Ok? Ok. Yo tengo mi triangulito así. Yo sé que tiene 23 metros acá. Pero, ¿cuánto tendría acá? ¿Cuánto tendría? Estoy hablando de la tubería. Esto es el terreno. Ahora esto es la tubería. Tengo 23 metros. Sé que tiene 3.48%. ¿Cuánto va a tener esta parte de acá? ¿Saben cómo sacar? Sería 23 por 1.0348. Perdón, 23 por 1 más 0.0348. ¿Y cuánto tendría esto? Para este caso, si yo se podría decir que si yo respeto la misma pendiente de la tubería de la del terreno, debería tener la misma diferencia, ¿no? Que era de... No es 20. Es la diferencia entre 98.5 y es 0.80. 0.80. Sería la diferencia entre 98.5 y 97.70. ¿Sí? Pero, si por ejemplo a mí se me hubiera ocurrido que la pendiente del terreno era 1, pero la longitud de la tubería era 5%, la diferencia entre pozos no sería 0.8, sino que sería 2 metros. ¿Sí? Agarraron la expresión ahí. Entonces, se podría decir que mi diferencia entre pozos va a ser, bueno, podría también multiplicar longitud de diseño, no, longitud horizontal por la pendiente. Y me da 0.8. Longitud horizontal por la pendiente y me da 0.8. Pero es pendiente de tubería, y voy a repetirlo, esta es pendiente de tubería. Yo puedo manejar una pendiente de terreno y aparte una pendiente de tubería, totalmente diferente. Y entonces ahora que ya me sé cuál es la diferencia entre pozos, ya puedo regresar y sacar la cota invertida de llegada, que sería la cota invertida del pozo 1 menos esta diferencia que estoy sacando entre pozos. Y me da que la cota invertida de llegada al pozo es de 96.5. ¿Sí se ve? ¿No? ¿Repetió? Ah, bueno. Como ya saqué la diferencia entre pozos, que para este caso fue la misma del terreno,
pero yo pude haber propuesto otra pendiente de tubería y me dio 0.8. Entonces, la cota invertida de llegada acá sería esta cota menos 0.8. O si le hubieran puesto mayor pendiente a la tubería, hubiera sido, no sé, podría haber sido 2 metros, que puede pasar. Y ahora que ya me sé cuál es la longitud de salida, o de entrada, perdón, bueno, diría yo que ya paso a la parte de diseño hidráulico. Para eso vamos a poner un caudal. El caudal va a venir de los caudales que acabo o que saqué de la primera tablita. Por ejemplo, punto 4, para que no sea así exagerado. Sí. Punto 0.4 sería. Sí, digamos. La altura del pozo. La altura de pozo, entonces, ahora sí la puedo sacar. Si ya tengo la cota esta, ya tengo la cota de terreno, ya me puede decir cuál va a ser mi altura de pozo, que sería cota de terreno menos cota invertida de llegada, y me da una altura de pozo de 1.20. Si van respetando la pendiente del terreno, les van a ir quedando todos los pozos a la misma altura. Si comenzamos a tener que aumentar la pendiente, es cuando comienzan a quedar pozos más altos. ¿Qué dato fue el que me dieron así manual? Un poquito de diseño. Solo por darles un ejemplo, si yo le hubiera metido de pendiente del terreno, perdón, pendiente de tubería, no quería 3.48, sino que quería 2%, mi altura de pozo se hacía muy pequeña. Y si yo les hubiera dicho, no hombre, metámosle mayor pendiente, metámosle un 6%, mi altura del siguiente pozo se iba haciendo más grande y más grande y más grande hasta que llego con pozos que ya no se pueden construir. ¿Estamos bien ahí? ¿Puedo hacerlo? ¿Podría repetir cómo es que se sacaba la altura del pozo? La altura del pozo sería la pendiente del pozo 2, digamos. Es la altura, la cota de terreno menos la cota invertida esta. Y esta cota invertida la saqué jugando con la tubería. Haciendo ese triangulito, pero únicamente con la tubería. Pasamos a la parte hidráulica. Vamos a proponer un diámetro. Para este caso vamos a proponer 6 pulgadas, ¿va? Porque es como el mínimo. Vamos a usar la fórmula de Manning para calcular velocidad. ¿De eso sí se recuerdan? Para nada. Hay un factor, así como hay fricción en las tuberías de agua potable, hay fricción en los canales abiertos o en los drenajes. ¿Cómo se llama? Hay un factor para tubería de concreto, tubo de concreto, y hay un factor de Manning para tubería de PVC. Yo tengo aquí que el factor de Manning para tubería PVC es de 0.01, 0.014 me parece que es. No sé cómo lo han manejado ustedes. Vamos a ponerlo. Vamos a ver. INE a las. Sí. ¿Estamos bien? Vamos a hacer los cálculos. Radio hidráulico dijimos que es diámetro sobre 4. Entonces sería 6 pulgadas por 0.0254. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que todo esté en metros. ¿Sí? Dentro de 4 y me da el radio hidráulico. Y velocidad sería 1 sobre el factor de Manning que acabo de dar
por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. ¿Sí? Esa es la pendiente aquí. Pendiente de la tubería, ¿verdad? No del terreno. Y me da una velocidad. ¿Por qué tan grande? Es que aquí no sé por qué me jaló 5. Tiene que jalarme esto. Ahora sí. ¿Todos saben dónde salió la velocidad? ¿Alguien que no sepa dónde salió la velocidad? ¿No? ¿De dónde salió el radio hidráulico? ¿Sí? Diámetro sobre 4, o sea, 6 pulgadas sobre 4, perdón, 6 pulgadas por 0.0254 para que esté en metros sobre 4. Eso me dio radio hidráulico. Ahí están todos bien. Pendiente es la pendiente de la tubería de 0.0348 para este caso. Ya vieron que es un juego de prueba y error, así que van a estar ahí modificando. Si modifican la pendiente de la tubería, van a tener que modificar todo. A la 1/2. Y este factor de Manning, que yo lo estoy poniendo ahorita como .014, pero va a depender si es de PVC, si es de tubería de concreto, perdón, si es de tubería de concreto, dice tubo de cemento, pero es tubería de concreto, o no sé, ahora hay tubería corrugada plástica, cada una tiene su factor. Y se hace la fórmula y le da la velocidad en metros por segundo. ¿Estamos bien ahí? Y entonces, ¿qué caudal podría yo transportar? ¿Cuál es la fórmula de caudal? Área por velocidad, ¿verdad? Entonces yo podría multiplicar, o podría sacar el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, tendría que ser pi por el diámetro por .0254 al cuadrado sobre 4, y eso me da el área. Yo no quiero el área, yo quiero multiplicar el área por la velocidad que acabo de sacar, y entonces me da cuánto caudal puedo yo transportar con ese tubo. Esto no se van a confundir. La fórmula que acabo de sacar es para metros cúbicos por segundo, porque si te dan cuenta todo lo metí en metros y en metros por segundo. Si yo quiero caudal en litros por segundo, tendría que todavía multiplicarlo por 1000. Y me dice que esta tubería me podría transportar hasta 27.52 litros por segundo. ¿Y cuánto tengo yo que transportar? 0.04. O sea, 2 casas no hacen nada para una tubería de 6 pulgadas, ¿no? ¿Cuál sería entonces mi relación Q sobre Q? La relación Q sobre Q es demanda sobre capacidad. Quiere decir, yo demando .04 y tengo capacidad
de 27.52. Quiere decir que solo estoy usando el 0.001, o sea, el 0.1% de la capacidad del tubo. Lo que tenemos que hacer para diseñar la línea esta, solo es una línea del pozo 1 al pozo 2, es obtener estas relaciones D sobre D, B sobre B y la velocidad de sección parcial. Para eso lo más fácil es apoyarme de esta gráfica, que es la gráfica de la relación entre caudal dado y caudal a sección plena, así se llama, pero nosotros la conocemos más como la gráfica del banano. Ese es el nombre comercial. Yo se los voy a cargar al Classroom para que todos lo tengan, pero pues, si quieren lo voy a tratar de explicar rapidito cómo se lee, porque es solo de leerla. Lo que yo voy a sacar primero, si quieren mejor voy a dedicar estos 10 minutos a enseñar a cómo se lee esto, y así después terminamos eso. Lo que ustedes tendrían que buscar aquí abajo es Q sobre Q. Yo les digo, ahorita no estoy tirando ni punto 1, o sea, literal estamos aquí en el 0, entonces casi que todo nos va a quedar aquí. Pero les voy a dar un ejemplo. Si estuviéramos en el punto 6, entonces yo vengo acá, y busco la línea que dice caudal. Busco acá la línea que dice caudal. Y esta es una línea, es una curva negrita. Y entonces yo leo en ese punto de intersecta con la curva caudal, leo acá en qué punto intersecta la línea X y S, y eso va a ser mi D sobre D. Eso va a ser mi D sobre D. Regreso otra vez acá, y ese mismo punto, ahora, no sé, por ejemplo, es que como nosotros estamos en 0, es 0 va a ser 0. Si yo tuviera el punto 6, sí podría buscar aquí caudal, y me daría un D sobre D del punto 6, 5, digamos. Lo puedo explicar en video también. D sobre D, ¿qué significa? Si caudal, si Q sobre Q es cuánto caudal necesito y cuánto puedo manejar, D sobre D es cuánto tirante, ¿saben qué es el tirante de una tubería? Es D sería el diámetro, o sea, la altura total del tubo, y D minúscula sería el tirante hidráulico, o sea, qué tanto de la altura del tubo se está llenando. Y así como hay un límite máximo de caudal, tampoco puedo dejar que ese tirante se me vuelva muy alto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes se van a dar cuenta que traen una tubería así y de repente ustedes le quieren cambiar y ponerla así bien con pendiente? Este tirante va a tender a subir. ¿Y qué va a pasar? Que va a querer llenar la tubería y se nos pegó el sistema de drenaje. Entonces tenemos que mantener también esa relación, por lo menos en hora 1. Pero ahí les voy a pasar en la norma, dice ahí más o menos los límites. ¿Estamos bien ahí? Y por último,
sacamos una relación que se llama P sobre B, que es la velocidad a sección plena con la velocidad a sección parcial. Para eso, el mismo punto donde interceptó aquí con la línea de caudal, la leo, pero ahora me voy aquí a la derecha. Me gustaría que vieran esto, pero se lo voy a poner en el video y lo van viendo a la parte. Donde topen aquí con otra línea que se llama velocidad, ahí leen para abajo y les va a decir qué valor tiene la B sobre B. ¿Qué es B sobre B? Por ejemplo, yo tengo aquí una velocidad, me dio la velocidad de 1.50 a 50. Pero esa es la velocidad si tuviera el tubo lleno. ¿Sí? ¿Sí? Si yo no tengo el tubo lleno, que no va a estar lleno, se dan cuenta que casi no pasa nada de caudal ahí adentro, la velocidad se va a ver reducida. ¿Cuánto? Pues depende del valor que me dé acá. Entonces, si aquí el valor me da, no sé, 0.9, yo voy a multiplicar la velocidad 1.50 por 0.9, ¿verdad? Y me va a dar, sería 1.35. Me va a dar que en realidad la velocidad es de 1.35 metros por segundo. ¿Para qué esto iba a hacer todo este chirmol de cálculos? P sobre D, por ejemplo, esto es 1.35, D sobre D, ¿qué les digo yo? 0.8. Velocidad de sección parcial, no, perdón, velocidad de sección parcial es 1.35 y B sobre B fue el que me dio 0.9, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Si a mí me cumple con que no la demanda no es mayor que la capacidad, si me cumple con que el tirante no supera el diámetro, me cumple que la velocidad esté entre los límites, yo podría decir que esa tubería está diseñada y está correcta. Si se sale de alguno, tendría que volver a proponer y decir, movamos un poquito el tubo y subámosle la pendiente. Y ahí se comienza a complicar el diseño. De la velocidad sí me recuerdo bien claro que la velocidad debería de estar entre 0.6 metros por segundo y 2.5 metros por segundo. Aunque aquí a veces se logra extender a 3.6 metros por segundo. ¿Por qué es esto? La velocidad no puede bajar a menos de 0.6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque por ser drenaje, si va demasiado despacio, los sólidos van a tender a precipitarse y comenzar a asentarse en la tubería. ¿Y qué va a pasar? Que va a comenzar a irse poco a poco llenando acá, hasta que este diámetro de 10 pulgadas se convierte en únicamente un pedacito que está trabajando. Entonces, no puede ser muy baja. Y tampoco puede ser muy alta, porque imagínense, de todo el día, 24 horas, de estar esta tubería llevando sólidos principalmente, desgastaría las paredes de la tubería. Entonces se dice que una velocidad muy demasiado alta haría esa erosión en la tubería, entonces no debería de superarse. Si cumple con todos los parámetros, nuestra línea de inicio está diseñada. No sé si alguien tiene un comentario al momento. Bueno, antes de terminar, solo la línea de seguimiento no va a dar tiempo de hacerla. La línea de seguimiento tendría que agarrar el caudal de ese punto de desfogue más el caudal de las líneas
que vienen a dar al pozo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Quiere decir que si tiene dos entradas, tendría el caudal de esa línea, o sea, de ese punto de desfogue, más los dos caudales que viene jalando, ¿va? Y así se va aumentando el caudal. Y aparte tiene otra salvedad. La cuota invertida de llegada a este pozo nos quedó en 96.5, ¿cierto? Pero esa no va a ser la altura del pozo. Si se dan cuenta, aquí me está diciendo que la altura del pozo es de 1.20. Pero yo diría que no. ¿Por qué? Porque para la línea de seguimiento, si esta fuera de seguimiento, yo no puedo iniciar en el 1.20. Tengo que iniciar por lo menos 10 centímetros abajo. Entonces, cuando yo ahora diseñe del pozo 2 al pozo 3, mi cota invertida de inicio ya no va a poder ser 1.20, sino yo mejor la voy a poner de 1.30 y démosle, sigamos.